En 1930, Alemania seguía buscando una ametralladora capaz de correr al ritmo de la guerra relámpago. La vieja MG-08 pesaba unos 40 kilogramos, llevaba refrigeración por agua y era cualquier cosa menos ágil. El primer intento moderno fue la MG-13, enfriada por aire, pero su cargador de 25 cartuchos se vaciaba en apenas 2 segundos y medio si el tirador apretaba el gatillo sin parar. 4 años después apareció la MG-34, alimentada por cinta, con cañón de cambio rápido y una cadencia de entre 900 y 1100 disparos por minuto. Fue la primera ametralladora verdaderamente de uso general. Funcionaba bien, pegaba fuerte y cambió la forma de organizar a la infantería alemana. Pero esa solución elegante traía un problema enorme. Fabricarla costaba demasiado tiempo y demasiado dinero. Cada MG-34 exigía unas 150 horas hombre de trabajo. Así que a los ingenieros les pidieron casi lo imposible. Una ametralladora fiable, potente, barata, sencilla de producir y con una cadencia brutal, entre 20 y 25 disparos por segundo. La respuesta fue la MG-42. Usaba piezas de chapa estampada, reducía el tiempo de fabricación a unas 75 horas hombre y salía mucho más económica. No era una versión menor. Resultó más fiable que la MG-34. Mantenía el sistema de cañón de cambio rápido y podía lanzar 1200 disparos por minuto, más del doble que muchas ametralladoras aliadas. Su defecto serio era el rebote del cerrojo, que a veces provocaba fallos catastróficos. Aún así, en solo 3 años se produjeron unas 423,000 unidades, y pronto se convirtió en una de las herramientas de fuego más temidas del ejército alemán. Los soldados estadounidenses solían poner apodos burlones a casi todo, desde sus propias armas hasta las del enemigo. Pero con esta no sonaba a broma. La llamaron la Sierra Circular, y también la Sierra Circular de Hitler. Los alemanes, al principio, usaban una idea parecida: sierra de huesos. El nombre encajaba con aquel sonido áspero, continuo, imposible de confundir. Para los reclutas que aún no habían visto combate, se proyectaban películas de propaganda que intentaban rebajar el miedo a la MG-42. La comparaban con armas estadounidenses y sugerían que hacía más ruido que daño. A los veteranos, esa explicación les habría sonado hueca, porque en una escuadra alemana de la Segunda Guerra Mundial, la MG-42 no era un apoyo más, era el centro del fuego. Una escuadra típica reunía 10 hombres, jefe, segundo, equipo de ametralladora de 3 miembros y 5 fusileros. Toda la escuadra se movía para que esa pieza siguiera disparando. El tirador, llamado Schütze 1, llevaba la ametralladora, una pistola y un tambor con 50 cartuchos. También respondía del mantenimiento. A su izquierda, o algo detrás, iba el auxiliar, armado con pistola, 4 tambores de 50 cartuchos y una caja con 300. Su trabajo era alimentar la cinta, resolver interrupciones, recargar, cambiar cañones y reemplazar al tirador si caía. Más atrás marchaba el portamunición, con 2 cajas adicionales de 300 cartuchos y un Kar 98 acortado. Los 5 fusileros llevaban el mismo modelo de fusil, 45 cartuchos y bayoneta, aunque en combate solían cargar munición extra. En ataque, ellos eran quienes avanzaban sobre la posición enemiga mientras la ametralladora les abría el camino. El jefe de escuadra llevaba una MP-40 con 6 cargadores de 32 cartuchos. En conjunto, la escuadra cargaba al menos 1800 cartuchos de 7,92 por 57 milímetros, la misma munición de los fusiles. A eso sumaban granadas de mano y un trípode que podía llevarse como mochila. El jefe señalaba blancos al tirador y coordinaba a los fusileros. Si caía, el segundo asumía el mando y mantenía el enlace con el pelotón y con las demás escuadras. La MG-42 podía trabajar en papel ligero o pesado, sobre bípode, sobre trípode e incluso, en una emergencia, apoyada en la espalda o el hombro de otro soldado. En uso ligero bastaba la escuadra estándar de 10 hombres. En funciones medias o pesadas podían agruparse 2 o hasta 4 escuadras, cada una con su arma. Para mover tanta munición solían recurrir a un caballo y un carro. El retroceso era enorme,
y disparar en movimiento exigía fuerza y control. Por eso la formación insistía en una regla básica: ráfagas cortas. Para fuego de supresión, el tirador debía soltar solo 5 a 7 disparos, con una disciplina fina del gatillo. En un combate duro, un cañón fresco daba alrededor de 20 segundos de fuego útil. Tras unos 250 disparos, el metal se ponía al rojo y había que cambiarlo. El auxiliar abría el cierre lateral, sacaba el cañón ardiente y metía otro. Una dotación bien entrenada lo hacía en menos de 10 segundos, rotando cañones para no destrozar el arma. Los aliados conocían ese respiro y aprendieron a avanzar durante el cambio. Con bípode, la ametralladora era ligera y rápida de desplegar cuerpo a tierra, ideal para maniobras ofensivas. Con trípode, ganaba estabilidad, precisión y utilidad defensiva. Con ópticas adecuadas, incluso podía hacer fuego indirecto, casi como una pieza de artillería ligera. El trípode tenía además un mecanismo que barría una zona prefijada, moviendo el arma de lado a lado con regularidad. Así podía cubrir un frente amplio sin depender solo del pulso del tirador. La MG-42 no se quedó en la infantería. También se montó en semiorugas, tanques y motocicletas con sidecar. Contra aviones a baja altura podía ser peligrosa, y se usó contra paracaidistas que descendían de día. Pero servir en una dotación así era vivir señalado. Artillería, tanques y francotiradores buscaban primero a la ametralladora. Si una pieza había cegado oleadas de compañeros, rendirse tampoco garantizaba un recibimiento limpio. Y el sonido la delataba. Tras unas pocas ráfagas, todos sabían dónde estaba. Por eso las dotaciones cambiaban de posición siempre que podían. En defensa no siempre había opción. Allí tocaba aguantar, y los tiradores y auxiliares pagaban un precio alto. Una de esas armas terminó en Estados Unidos por una vía poco reglamentaria. Un soldado estadounidense conducía su camión por una zona recién asegurada de Bélgica cuando vio una MG-42 abandonada junto a la carretera. No debía detenerse, pero lo hizo. Como no sabía desmontarla, sobornó con 2 paquetes de cigarrillos a un prisionero alemán que hablaba inglés. El arma viajó a casa por piezas y permaneció en su familia hasta 2016, cuando fue donada a un museo. En combate, lo que nadie quería era cruzar campo abierto contra un nido de MG-42. En el día D, la playa de Omaha lo dejó claro. Heinrich Severloh, destinado allí durante la invasión, disparó alrededor de 13.000 cartuchos y causó cientos de bajas aliadas. Algunas dotaciones quedaron marcadas por la cantidad de vidas que podían quitar en segundos. En el frente oriental, la ametralladora MG-42 encontró un blanco terrible: las oleadas humanas del Ejército Rojo. Su cadencia convertía esos asaltos en una carnicería. Pero su historia no se quedó en la línea de fuego. En países ocupados, los alemanes la usaron para vigilar multitudes, quebrar resistencias y castigar a poblaciones enteras. En Yugoslavia, tras un ataque partisano contra una patrulla alemana, se ordenó fusilar a unos 2.500 civiles. En ese episodio, un soldado alemán se negó a disparar. Su propio comandante lo ejecutó. Al otro lado, las armas capturadas eran un botín de primera para los aliados, sobre todo para partisanos y combatientes de la resistencia. Servía para emboscadas y golpes rápidos. Tanto impresionó que durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos intentó copiarla a partir de ejemplares capturados. De ese esfuerzo nació el prototipo T-24. A simple vista, el T-24 recordaba a la MG-42. Pero Estados Unidos no superó los 600 disparos por minuto, fallaba mucho y se recalentaba. El proyecto se canceló y volvieron a la producción existente, pero el diseño alemán siguió. Influyó en muchas ametralladoras modernas y aún sirve, con cambios menores, como MG-3. Usa munición de 7,62 por 51 milímetros de la Alianza Atlántica y permite ajustar la cadencia. También inspiró a la M60 estadounidense, mezcla directa de la MG-42 y la FG-42.